Hola, ¿qué tal hermanos? Dios les bendiga. Aquí seguimos con el estudio que hemos comenzado. Hoy vamos a estar mirando la lección número 2 sobre la hermenéutica. En el estudio anterior, que hicimos una introducción, estuvimos mirando la necesidad y la importancia de este estudio. A modo de repaso decimos, bueno, que la hermenéutica es, ¿no es cierto?, el arte de interpretar los textos, ¿no es cierto?, la ciencia y el arte, porque se requiere, ¿no es cierto?, es un arte, algo que se debe aprender, y es una ciencia porque también utiliza ciertas reglas, ciertos principios que son importantes a tener en cuenta para poder interpretar las Sagradas Escrituras. Y dijimos que era necesario por causa de la brecha que hay entre el tiempo en que fue escrita y nosotros, entre el espacio, el lugar geográfico, la cultura, las costumbres. Es decir, fue escrita en un contexto totalmente diferente al nuestro. Por eso que a la hora de tener que interpretar ciertas expresiones, palabras, historias, hay que tener en cuenta para que eso no pierda, por un lado, el sentido, el significado del autor primario y no arribar a cualquier conclusión. Entonces, hemos visto algunas pautas. Hoy queremos considerar la primera y fundamental regla. Y la primera regla es la Biblia por sí misma, ¿no es cierto? Es decir, la Biblia se interpreta a sí misma. ¿Qué significa, no es cierto? Es que la Biblia es su propio intérprete. Quizás ignorando, pasando por alto esta regla, es como que han venido tantas deformaciones, han venido tantas falsas doctrinas o enseñanzas, porque uno de los evidencia o los testimonios de la inspiración de la Biblia, por ejemplo, es la unidad temática. Es decir, en la Biblia hay una unidad temática. Quiere decir que tenemos 66 libros y cerca de 40 autores. Pero una de las cosas asombrosas que tiene la palabra es que hay una unidad temática. En muchos de sus temas, digamos, en los temas más fundamentales, importantes, vemos que no hay contradicción. A pesar de que son varios autores y que están muchas veces separados por muchos años, tiempo, que no son contemporáneos, sin embargo no se contradicen en sus dichos o en algunas verdades. Sigue siendo la misma verdad a través de toda la Biblia. En la Biblia encontramos que hay negro, gris, blanco. No, hay una unidad temática. Por esa razón, también, de paso, decimos que, por ejemplo, los libros apócrifos no son inspirados por Dios, porque justamente carecen de ese elemento que es la unidad temática. Es decir, fomentan, ¿no es cierto?, prácticas, enseñanzas que van en contra del resto de las escrituras. No tienen esa relación, ¿no? Como, no sé, consultar a los muertos, mentiras, la salvación por obras, bueno, un montón de factores que no guardan relación. Bueno, eso no podemos decirlo de nuestros 66 libros. Por eso decimos, esta es una regla fundamental y primaria. La Biblia por la Biblia misma. Por eso insistimos siempre en que tenemos que leer toda la Biblia, de que tenemos que aprender la palabra del Señor para poder tener un panorama completo de las Escrituras, porque lo que no entiendo en un pasaje me lo va a aclarar o ampliar en otro lugar. Nunca puedo llegar a una conclusión
que de pronto se ponga en contradicción con otro pasaje de la Escritura. ¿Se entiende? Entonces, eso es una regla muy importante y que demanda de nosotros estudiar, meditar, investigar la palabra del Señor. Quizás por esa razón, como dijimos, hay muchos abusos, ¿no es cierto?, en lo que respecta a pasar por alto por ahí este principio, ¿no? La primera regla, que es la Biblia por la Biblia misma. Les doy un ejemplo. Si yo digo, por ejemplo, la Biblia dice que no hay Dios, ¿estoy en lo correcto o estoy errando, equivocándome? La Biblia dice que no hay Dios. Y sí, la Biblia dice que no hay Dios. Muchas veces he usado este texto en los cursos y demás, y claro, muchos me quedan mirando, ¿no? Y ahí es donde vamos al Salmo 14, que todos conocen, verso 1, y dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien, etc. Pero ¿qué dice? No hay Dios. Ahora, lo que pasa es que yo lo estoy sacando de contexto. No estoy diciendo toda la verdad o todo el pasaje. La Biblia dice que no hay Dios, pero ¿quién dice? El necio dice que no hay Dios. ¿Ve? Y es por eso que muchas personas dudan y dicen, bueno, al fin y al cabo a la Biblia cualquiera le puede hacer decir lo que quiera. Y no es cierto? Eso será para los maliciosos, para los malintencionados, ¿no es cierto? Los que no quieren creer, obedecer a la palabra del Señor, ¿no es cierto? Que quizás tuercen las Escrituras o las sacan de contexto para su propio provecho o perdición, como dice el escritor allí en el Nuevo Testamento. Pero quizás para un verdadero creyente, para un verdadero discípulo, obrero, sabe que, como dice el Salmo 119, la ley de Jehová es perfecta, que no hay errores, que no hay contradicciones en ella. Y va a buscar, ¿no es cierto?, siempre la correcta interpretación. Va a tener, como en el libro de los Hechos, capítulo 17, ese espíritu bereano, ¿no? Dice, los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque ellos escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Siempre buscando, ¿no es cierto?, la importancia de poder arribar a una buena conclusión, a una buena interpretación de la palabra del Señor. Claro, ¿no es cierto?, tenemos que entender que por eso que nosotros tenemos que leer la palabra, si tenemos esta oportunidad de pronto de tener de ser predicadores, de ser, bueno, estamos compartiendo la palabra, ya sea por radio, en los grupos, maestros, bueno, es bueno que nosotros hagamos lectura, pero siempre aprendiendo, ¿no es cierto?, a tener en cuenta esa unidad, ¿no es cierto? Siempre buscar, ¿no es cierto?, en la palabra del Señor, como siempre tenemos un dibujito ahí, ¿no?, que es que tenemos que leer un versículo a la luz de lo que dice el capítulo. Ese capítulo hay que leerlo a la luz de lo que está diciendo el libro del que estamos leyendo. Pero también, ¿no es cierto?, leer y tener en cuenta el libro en relación y unidad con el resto de los libros de la Biblia. Es decir, como decía hoy, nunca un texto puede llevarme a una conclusión en la que contradiga al resto de la Biblia o las Escrituras. Es por eso que ha habido muchos, como dije, de estos errores, ¿no? Como se dice habitualmente, un texto fuera de contexto es un pretexto. Y nosotros tenemos que ser respetuosos, ¿no es cierto?,
Y esta es una regla principal y primaria muy importante. La Biblia dice, no agregarás ni disminuirás de ello. A la Biblia no hay que agregarle, no hay que sacarle, ¿no es cierto? No hay que sacarla fuera de contexto, y quizás es de unas maneras importantes. Por eso que tenemos que aprender nosotros a tener, ¿no es cierto?, en cuenta a la hora de tener que interpretar la palabra del Señor. La Biblia es una unidad, como dijimos, temática, y por eso que yo tengo que conocer todos los libros de la Biblia, asegurarme de una lectura completa de todos los libros de la Biblia. Hay hermosos planes de lectura. Esto es primero para nosotros, a la hora de tener que leer, estudiar, aprender, escudriñar. Pero también, cuanto más responsabilidad cuando se trata, ¿no es cierto?, de tener que compartir una palabra. No puedo simplemente decirle, ¿y a vos cómo se te ocurrió que decía esa interpretación? No, quizás porque me pareció que significaba eso. No, eso es un error. Nunca tenemos que arribar a una conclusión sin antes haber comparado con otras versiones, escudriñado, consultado un diccionario bíblico. Nunca, a ver qué significa esa palabra, por qué dijo esto. Tener en cuenta, quizás como vamos a mirar algunos, el contexto social, político, cultural, geográfico, de saber por qué se dijo, por qué estaba diciendo, por qué lo dijo de esa manera, para que yo no arribe a algo que es de mi propia idea o mi propia conclusión. Son cosas importantes a la hora, ¿no?, de tener que arribar a una correcta interpretación. Y por supuesto, siempre pidiendo la guía, la luz. Aquí en el Salmo 119 y versículo 18 nos dice el salmista una oración que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Y es para poder, dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Además de tener en cuenta estas reglas que vamos a ir mirando, es orar. Orar para que Dios nos dé sabiduría, entendimiento, revelación, iluminación acerca de su palabra. Sí, teniendo en cuenta los otros principios, reglas, como querramos llamarlo, ¿no?, que nos ayuda, son herramientas, son importantes a tenerlas en cuenta. Pero sobre todo, sabiendo que la Biblia es un libro espiritual. ¿Quién mejor que el Espíritu Santo nos puede ayudar a tener claridad, a tener luz, a tener entendimiento acerca del verdadero significado de la palabra? Para mí, pero también para hablarla y compartirlas con otros. ¿Acaso no es ese el desafío que nos plantea Pablo cuando le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad? Y ese obrero, ¿no es cierto?, que traza bien la palabra, que no tiene de qué avergonzarse, que es aprobado por Dios, es alguien que escudriña, que diligentemente mira, que no expone así nomás a la ligera, sino que trata de buscar. Por eso que muchos, por no tener en cuenta las reglas de saber qué están leyendo, le han dado otra interpretación a la palabra del Señor. No se puede hacer, no se puede una verdad o una doctrina, no se puede hacer con uno o dos versículos, diciendo, a mí me parece porque acá dice esto, pero ¿y los otros libros qué dicen? Los otros escritores en el otro libro qué dice? ¿Dice lo mismo? Y muchas, hermanos, muchas de las doctrinas, falsas doctrinas, ya sean las sectas o religiones, pero también hoy quizás dentro de la iglesia cristiana, son por no tener en cuenta los otros textos o el contexto de la Escritura. Y nosotros, o muchas personas, por no conocer la palabra,
son arrastrados, son llevados, como dice, por cualquier viento de doctrina. Que hombres indoctos, ¿no es cierto?, que tuercen y le dan la interpretación que quieren, y quizás yo soy arrastrado, soy llevado para creer o aceptar esa palabra como verdadera, como Dios, cuando no lo es así. Quizás cuando alguien que tiene un poquito más de conocimiento la escucha, se da cuenta enseguida, porque ha leído, porque es conocido la palabra, las doctrinas, y se da cuenta que eso que no es bíblico, que no tiene fundamento, que quizás están basándose en uno o dos versículos o en un texto que no tiene nada que ver. Bueno, quizás estas cosas nos ayuden para incentivarnos, para motivarnos a decirle, yo quiero conocer más la palabra del Señor, y bueno, vamos a estar mirando estos principios, estas reglas. Pero esta es la primera y fundamental: interpretar la Biblia por la Biblia misma, teniendo en cuenta siempre lo que dice la palabra del Señor. Que Dios les bendiga.